El cielo gris de San Sebastián parecía fundirse con el mar en aquella fría mañana de octubre. Amaya Urrutia ajustó su gastada bufanda mientras caminaba por el paseo marítimo de la playa de la Concha, sus pasos resonando contra el pavimento húmedo. A sus 23 años, llevaba consigo el peso de una historia que pocas personas conocían, una historia que comenzaba en el orfanato Santa María de la Esperanza. Las gaviotas sobrevolaban la bahía, sus graznidos mezclándose con el rumor de las olas. Amaya se detuvo un momento, observando cómo las nubes se deshacían lentamente sobre el monte Igueldo. Su reflejo en los ventanales de los elegantes edificios le devolvió la imagen de una joven delgada, de cabello castaño oscuro y ojos almendrados, vestida con ropa sencilla pero dignamente mantenida. «Buenos días, señorita Urrutia», la saludó el portero del edificio donde trabajaba como limpiadora. Era un edificio señorial en el centro de la ciudad, donde las familias más adineradas de San Sebastián mantenían sus oficinas. Amaya respondió con una sonrisa educada mientras se dirigía a los ascensores de servicio. Su turno comenzaba temprano, permitiéndole asistir a sus clases en la Universidad del País Vasco por la tarde. Mientras limpiaba las oficinas vacías, su mente vagaba hacia los códigos de programación que había estado estudiando la noche anterior. Sus dedos ásperos por el trabajo manual soñaban con teclear algoritmos complejos. La programación se había convertido en su escape, su manera de crear un mundo ordenado dentro del caos que había sido su vida. En el pequeño apartamento que compartía con doña Itziar Echeverria, una amable anciana que le había ofrecido alojamiento a cambio de ayuda doméstica, Amaya había establecido un rincón de estudio. Un ordenador de segunda mano, comprado con sus ahorros, se había convertido en su ventana al mundo de la tecnología. «Tienes una mente privilegiada, Amaya», le había dicho su profesora de matemáticas en el orfanato años atrás. «No dejes que tu circunstancia defina tu destino». Aquellas palabras se habían convertido en su mantra personal, repitiéndolas cada vez que el cansancio amenazaba con vencerla. Las burlas de sus compañeros en el orfanato, por su obsesión con los libros y los ordenadores, habían dejado cicatrices invisibles pero profundas. La rarita de los números, la llamaban, pero cada burla solo había servido para fortalecer su determinación. Mientras otros niños soñaban con familias adoptivas, Amaya soñaba con algoritmos y soluciones tecnológicas. Doña Itziar se había convertido en algo más que una casera. La anciana, con su infinita paciencia y su biblioteca bien surtida, representaba la figura maternal que nunca había tenido. Por las noches, después de sus clases y de ayudar con las tareas domésticas, ambas compartían té y conversaciones sobre la vida. «El conocimiento es la única herencia que nadie puede quitarte», solía decir doña Itziar, mientras observaba a Amaya estudiar hasta altas horas de la noche. La anciana había sido profesora de literatura en su juventud y veía en Amaya el mismo hambre de conocimiento que ella había tenido a su edad. La mañana avanzaba mientras Amaya continuaba con sus tareas de limpieza. Sus movimientos eran mecánicos, perfeccionados por la rutina, permitiendo a su mente trabajar en los problemas de programación que debería resolver más tarde en clase. Había descubierto que podía visualizar los algoritmos mientras limpiaba, convirtiendo cada tarea mundana en una oportunidad para practicar. Un artículo que había escrito sobre la simplificación de algoritmos complejos para principiantes había llamado la atención de una revista especializada local. Fue su primera publicación, firmada bajo su nombre completo, Amaya Urrutia. Ver su nombre impreso había sido una pequeña victoria, una prueba tangible de que estaba avanzando hacia sus metas. A medida que el sol se elevaba sobre la bahía de la Concha, los oficinistas comenzaban a llegar. Amaya se volvía invisible para ellos, una sombra que mantenía sus espacios limpios y ordenados, pero ella sabía que era mucho más que eso. Cada línea de código que escribía, cada problema matemático que resolvía, la acercaba más a su verdadero potencial. El reloj marcó las 2 de la tarde, señalando el final de su turno. Mientras guardaba sus útiles de limpieza, Amaya repasaba mentalmente su horario. Clases hasta las 8,
luego estudio en la biblioteca universitaria y finalmente su proyecto personal, un programa para simplificar la gestión de datos en pequeñas empresas. Su vida era una cuidadosa coreografía de obligaciones y aspiraciones, cada minuto aprovechado al máximo. La biblioteca de la Universidad del País Vasco se había convertido en el refugio favorito de Amaya. El olor a libros viejos y el silencio reconfortante creaban el ambiente perfecto para sus estudios. Aquella tarde de otoño, mientras revisaba sus notas de programación avanzada, no notó la presencia que se acercaba a su mesa. «Disculpe, ¿está ocupado este asiento?», preguntó una voz masculina con un acento que delataba una educación privilegiada. Amaya levantó la vista de sus apuntes para encontrarse con Mikel Azcárate, profesor de lenguas del Departamento de Filología. Lo había visto algunas veces en los pasillos de la universidad, siempre rodeado de estudiantes admiradoras. «No, adelante», respondió Amaya, intentando ocultar su sorpresa. La biblioteca estaba prácticamente vacía, con decenas de mesas disponibles. Mikel se sentó frente a ella, colocando varios libros de lingüística computacional sobre la mesa. «He leído tu artículo en la revista de tecnología», comentó él mientras sacaba su ordenador portátil. «Tu enfoque sobre la simplificación de algoritmos es fascinante. ¿Has considerado las aplicaciones en el procesamiento del lenguaje natural?». La sorpresa de Amaya fue mayúscula. No esperaba que un profesor de lenguas estuviera familiarizado con su trabajo, mucho menos que lo encontrara interesante. «Actualmente estoy trabajando en un proyecto relacionado», respondió, intentando mantener un tono profesional a pesar de su nerviosismo. Las horas siguientes transcurrieron en una animada discusión sobre las intersecciones entre lingüística y programación. Mikel resultó ser un interlocutor apasionado y conocedor, capaz de tender puentes entre ambas disciplinas de manera sorprendente. Su entusiasmo era contagioso, y Amaya se encontró compartiendo ideas que hasta entonces solo había guardado para sí misma. «¿Te gustaría continuar esta conversación durante una cena?», preguntó Mikel cuando el bibliotecario anunció que estaban por cerrar. La pregunta tomó a Amaya completamente desprevenida. Sus mejillas se tiñeron de rojo mientras procesaba la invitación. «Yo tengo que ayudar a doña Itziar con la cena», se excusó, recogiendo apresuradamente sus cosas. La realidad de sus diferentes posiciones sociales pesaba sobre ella como una losa. Él era un profesor respetado, hijo de una de las familias más influyentes de San Sebastián. Ella era la huérfana que limpiaba oficinas para pagarse los estudios. «Por favor, insisto», dijo Mikel con una sonrisa que desarmaría cualquier defensa. «Conozco un pequeño restaurante en la parte vieja donde sirven la mejor tortilla de bacalao de la ciudad. Prometo no entretenerte demasiado». Algo en su mirada sincera hizo que Amaya reconsiderara su negativa inicial. Después de enviar un mensaje a doña Itziar explicando su retraso, se encontró caminando junto a Mikel por las calles empedradas del casco antiguo. La brisa marina traía consigo el aroma a sal y a pinchos recién preparados. El restaurante resultó ser un local acogedor, alejado de los circuitos turísticos. El dueño saludó a Mikel como a un viejo amigo, conduciéndolos a una mesa discreta en un rincón. La conversación fluyó naturalmente, saltando de la tecnología a la literatura, de la música clásica a las tradiciones vascas. «¿Sabes? No eres como imaginaba», comentó Mikel mientras compartían un postre tradicional. «Cuando leí tu artículo, esperaba encontrar a alguien mayor, quizás un profesor veterano». Amaya sonrió con cierta timidez. «La mayoría de la gente tiene expectativas muy diferentes cuando me conoce». No añadió que esas expectativas solían ser mucho más bajas, basadas en sus orígenes humildes. La noche avanzaba, y con ella crecía una conexión que ninguno de los dos había anticipado. Mikel la escuchaba con genuino interés, sin el menor atisbo de condescendencia. Por primera vez en mucho tiempo, Amaya se sintió verdaderamente vista, no como la huérfana, no como la limpiadora, sino como la intelectual apasionada que era. Al despedirse en la puerta del edificio donde vivía doña Itziar, Mikel tomó la mano de Amaya con delicadeza. «Me gustaría volver a verte», dijo con una sinceridad que hizo que el corazón de Amaya diera un vuelco. «Hay un ciclo de conferencias sobre inteligencia artificial la próxima semana en el Cursal,
¿Te gustaría acompañarme? Mientras subía las escaleras hacia el apartamento, Amaya sentía una mezcla de emoción y aprensión. Su vida cuidadosamente ordenada estaba a punto de cambiar, y no estaba segura de si estaba preparada para ello. Sin embargo, por primera vez en su vida, se permitió soñar con posibilidades que siempre había considerado fuera de su alcance. Las semanas siguientes a aquel primer encuentro en la biblioteca transcurrieron como un sueño para Amaya. Las conferencias en el Cursal se convirtieron en cenas compartidas, las cenas en largos paseos por la playa de la Concha y los paseos en conversaciones que se extendían hasta el amanecer. Miquel había entrado en su vida como una suave brisa marina, transformando su rutina metódica en algo inesperadamente emocionante. «Tienes que cuidarte, pequeña», le aconsejaba doña Itziar mientras observaba a Amaya prepararse para otro encuentro con Miquel. Los Azcárate son una familia muy tradicional. La anciana conocía bien la sociedad donostiarra y sus intrincadas jerarquías sociales. Sin embargo, Amaya estaba demasiado enamorada para prestar atención a las advertencias veladas. Una tarde, mientras trabajaba en las oficinas, Amaya escuchó sin querer una conversación entre dos ejecutivas. «¿Has oído? El menor de los Azcárate está saliendo con una estudiante, una limpiadora», susurraban con mal disimulado desdén. Las palabras se clavaron en su pecho como agujas, pero mantuvo la cabeza alta y continuó con sus tareas. Miquel parecía ajeno a los comentarios malintencionados. La llevaba a exposiciones de arte en el Museo San Telmo, a conciertos en el auditorio del Cursal y a los mejores restaurantes de la ciudad. En cada ocasión, Amaya sentía las miradas curiosas y los cuchicheos a sus espaldas, pero la manera en que Miquel la miraba, como si fuera la única persona en el mundo, hacía que todo lo demás se desvaneciera. «Eres brillante, Amaya», le decía él mientras revisaba sus últimos artículos sobre tecnología. «Tu manera de ver el mundo, de resolver problemas, es única». Sus palabras alimentaban no solo su corazón, sino también su confianza profesional. Gracias a sus contactos, Amaya comenzó a recibir más solicitudes para escribir artículos especializados. Sin embargo, la burbuja de felicidad estaba a punto de enfrentarse a su primera prueba seria. Begoña Azcárate, la madre de Miquel, había organizado una cena familiar en su mansión del Monte Igueldo. «Quiero que conozcas a mi familia», anunció Miquel una tarde con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo en su voz. La mansión de los Azcárate era una imponente construcción de piedra con vistas panorámicas a la bahía. Amaya, vestida con un sencillo vestido negro que había comprado específicamente para la ocasión, sentía que cada paso por el camino de gravilla la acercaba más a un mundo que no era el suyo. Begoña Azcárate era una mujer elegante y fría, con el pelo perfectamente peinado y joyas que probablemente costaban más que todo lo que Amaya poseía. Su mirada evaluadora recorrió a la joven de pies a cabeza, deteniéndose en cada detalle que revelaba su origen humilde. «Así que eres estudiante», comentó Begoña durante la cena, pronunciando la palabra como si fuera un eufemismo para algo peor. «Y también trabajas como personal de limpieza, tengo entendido». «Madre», intervino Miquel con tono de advertencia, pero Begoña continuó como si no lo hubiera escuchado. «Debe ser interesante compaginar tantas actividades», añadió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aunque me pregunto si no sería más apropiado centrarse en una sola cosa. La dispersión raramente lleva al éxito». Amaya mantuvo la compostura, recordando las lecciones de dignidad que había aprendido en el orfanato. «Mi trabajo me permite financiar mis estudios, señora Azcárate, y mis publicaciones en revistas especializadas están comenzando a ganar reconocimiento en el campo de la tecnología». «Ah, sí». Miquel mencionó algo sobre unos artículos, respondió Begoña con un gesto displicente. «Aunque en nuestra familia siempre hemos valorado más la tradición que las modas pasajeras». La cena se prolongó como una elegante tortura. Cada pregunta de Begoña era un dardo velado. Cada comentario una insinuación sobre la inconveniencia de la relación entre su hijo y una chica de origen desconocido. Miquel intentaba desviar la conversación hacia temas más neutros, pero su madre dominaba el arte de volver a atacar
cuando menos se esperaba. Al final de la velada, mientras Mikkel la llevaba de vuelta a casa, el silencio entre ellos estaba cargado de tensión. «Lo siento», dijo él finalmente. «Mi madre puede ser difícil. Dale tiempo». Pero Amaya había visto suficiente para entender que no era solo cuestión de tiempo. La mirada de Begoña Azcárate había dejado claro que una huérfana, por brillante que fuera, nunca sería bienvenida en su familia. La pregunta era si su amor por Mikkel sería suficientemente fuerte para enfrentar esa oposición. La primavera llegó a San Sebastián con una explosión de colores y el aroma dulce de las flores en los jardines de Alderdi Eder. Para Amaya, los meses posteriores a la cena con los Azcárate se convirtieron en un ejercicio de equilibrio entre su amor por Mikkel y su dignidad personal. Begoña Azcárate había intensificado su campaña sutil pero implacable contra la relación. Las invitaciones accidentalmente perdidas a eventos familiares, los comentarios casuales sobre excelentes candidatas de buena familia y las constantes referencias a la importancia de mantener el prestigio del apellido Azcárate se habían convertido en parte de su rutina. «No dejes que te afecte», le decía Mikkel, abrazándola mientras contemplaban el atardecer desde el monte Urgul. Nada de eso importa, pero Amaya notaba cómo cada nueva confrontación con su madre lo dejaba más agotado, más dividido entre su amor y su lealtad familiar. En el trabajo, las cosas también habían comenzado a cambiar. Sus artículos sobre tecnología estaban ganando reconocimiento y una importante revista de Madrid le había ofrecido una columna regular. Sin embargo, algunos clientes de las oficinas que limpiaba habían comenzado a tratarla con una familiaridad incómoda, como si su relación con Mikkel la hubiera convertido en un objeto de curiosidad. «¿Sabes? Mi sobrina también limpia casas», le comentó una señora elegante un día con lo que pretendía ser amabilidad. Aunque ella no aspira a tanto, claro. Cada palabra era un recordatorio de cómo la veía la sociedad donostiarra. Una arribista, una intrusa en su mundo perfectamente ordenado. Doña Itziar se había convertido en su confidente más cercana. «El amor verdadero debe ser más fuerte que los prejuicios», le decía la anciana mientras compartían té en las tardes lluviosas, «pero también debe ser lo suficientemente fuerte para defender lo que es correcto». La prueba de esa fuerza llegó en una gala benéfica organizada por la familia Azcárate. Begoña había invitado a Amaya, algo que sorprendió a todos, incluso a Mikkel. «Es una oportunidad para que demuestres que puedes encajar», le había dicho él, esperanzado. La gala se celebraba en el Hotel María Cristina, el epicentro de la élite social de San Sebastián. Amaya había invertido una parte significativa de sus ahorros en un vestido apropiado, determinada a demostrar que podía mantener la dignidad en cualquier circunstancia. Al principio, todo parecía ir bien. Mikkel la presentaba orgulloso a sus conocidos y algunas personas incluso habían mostrado interés genuino en sus artículos sobre tecnología. Pero entonces, durante la cena, Begoña decidió hacer su jugada. «Queridos amigos», anunció, levantando su copa, «ya que estamos todos reunidos, quisiera hacer un anuncio especial». Su mirada se posó brevemente en Amaya antes de continuar. «Como sabrán, nuestra familia siempre ha valorado la tradición y el compromiso con nuestra herencia. Por eso, me complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo con la familia Mendizábal para el futuro enlace de nuestro hijo Mikkel con su encantadora hija Patricia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Amaya sintió que el mundo se detenía mientras las palabras de Begoña resonaban en el salón. Mikkel se había puesto pálido, mirando a su madre con una mezcla de horror e incredulidad. «Madre, ¿qué estás haciendo?», susurró él, pero su voz carecía de la fuerza necesaria para enfrentar la situación. Patricia Mendizábal, una joven rubia y elegante sentada en otra mesa, sonreía con satisfacción. Amaya se levantó lentamente de su silla, la dignidad emanando de cada uno de sus movimientos. Sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia la salida del salón. Podía escuchar los murmullos de los invitados, el sonido de la silla de Mikkel al apartarse bruscamente, pero no se detuvo. En el vestíbulo del hotel,
Mikel la alcanzó. Amaya, por favor, espera. Esto es un malentendido, yo no sabía nada. Sus palabras sonaban sinceras, pero también débiles, como si una parte de él ya hubiera aceptado la inevitabilidad de las expectativas familiares. No es un malentendido, Mikel, respondió ella con voz tranquila. Es una elección, y ahora ambos debemos hacer la nuestra. Los días siguientes a la gala en el Hotel María Cristina se convirtieron en una nebulosa de decisiones difíciles para Amaya. Las calles de San Sebastián, que antes le parecían llenas de promesas, ahora se sentían como un laberinto de recuerdos dolorosos. Cada rincón de la ciudad guardaba momentos compartidos con Mikel. Cada ola que rompía en la playa de la Concha parecía susurrar conversaciones pasadas. «No puedes rendirte así», insistía Mikel en sus innumerables mensajes y llamadas. «Podemos enfrentar esto juntos». Pero sus palabras, aunque sinceras, carecían del peso de las acciones. No había enfrentado públicamente a su madre, no había desmentido el compromiso con Patricia Mendizábal, no había tomado una posición clara. Doña Itziar observaba con preocupación cómo Amaya se sumergía más y más en su trabajo y sus estudios. «El corazón necesita tiempo para sanar», le decía mientras le servía tila en las noches de insomnio. «Pero no dejes que el dolor te haga olvidar quién eres». En la universidad, los rumores sobre lo sucedido en la gala se habían extendido como la pólvora. Algunos profesores la miraban con lástima, otros con una mezcla de respeto por su dignidad al abandonar el salón aquella noche. Sus compañeros de clase se dividían entre quienes la admiraban por enfrentarse a los Azcárate y quienes la criticaban por aspirar a algo fuera de su alcance. Una mañana, mientras limpiaba las oficinas, Amaya encontró una revista del corazón sobre un escritorio. En la portada una foto de Mikel y Patricia en un evento social, con un titular que especulaba sobre la fecha de la boda. Sus manos temblaron ligeramente, pero continuó con su trabajo, recordando las lecciones de fortaleza que había aprendido en el orfanato. «Señorita Urrutia», la llamó su supervisor una tarde, «han solicitado específicamente que no siga limpiando en el piso de los Mendizábal». La humillación ardía en su garganta, pero Amaya mantuvo la compostura. «Entiendo», respondió con dignidad. «Redistribuiré mi horario». Sus artículos sobre tecnología se habían convertido en su refugio. Escribía con más pasión que nunca, canalizando su dolor en análisis profundos y soluciones innovadoras. La columna en la Revista de Madrid había ganado seguidores fieles y comenzaban a llegar invitaciones para dar conferencias en otras ciudades. «Deberías aceptar esas invitaciones», le aconsejó doña Itziar. «Tal vez un cambio de aire te ayude a ver las cosas con más claridad». La anciana, que se había convertido en su familia elegida, entendía que Amaya necesitaba espacio para crecer más allá del dolor. Una tarde, mientras caminaba por el Paseo Nuevo, Amaya se encontró cara a cara con Begoña Azcárate. La madre de Mikel iba acompañada de varias señoras de la alta sociedad donostiarra, todas vestidas para un evento benéfico. «Amaya, querida», la saludó Begoña con una sonrisa fría. «Qué casualidad encontrarte. Justamente comentábamos lo sensata que has sido al entender la situación». Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para humillar, para recordarle su lugar en la jerarquía social. Pero Amaya ya no era la misma joven insegura que había entrado en la mansión de los Azcárate meses atrás. «La sensatez, señora Azcárate, no tiene nada que ver con aceptar la injusticia o el prejuicio», respondió con una calma que sorprendió a todas las presentes. «Si me disculpan, tengo una videoconferencia con el equipo editorial de Madrid». Esa noche, sentada en su pequeño escritorio, Amaya tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Abrió su ordenador y comenzó a escribir un artículo diferente a todos los anteriores. No era sobre tecnología o programación, sino sobre la importancia de la autenticidad en un mundo que privilegia las apariencias. «Hay momentos en la vida», escribió, «en que perdemos algo que creíamos fundamental para nuestra felicidad, pero en esa pérdida, si somos valientes, podemos encontrar una versión más fuerte de nosotros mismos». El artículo, publicado bajo un seudónimo, se volvió viral en las redes sociales. Muchos lo interpretaron como una crítica velada
a la hipocresía de la alta sociedad. Otros, como un manifiesto sobre el empoderamiento personal. Para Amaya era simplemente su verdad, destilada a través del dolor y la esperanza. Mientras tanto, en su teléfono, un último mensaje de Mikkel permanecía sin leer. «Te amo, Amaya, pero no sé cómo enfrentar todo esto». La respuesta que ella nunca envió quedó guardada en su corazón. El amor, Mikkel, no debería requerir instrucciones. La primavera había dado paso al verano en San Sebastián, y con él llegaron vientos de cambio para Amaya. Su artículo sobre autenticidad había atraído la atención de una importante editorial tecnológica de Barcelona, que le ofreció la oportunidad de escribir una columna semanal sobre la intersección entre tecnología y sociedad. «Es una oportunidad única», le dijo a doña Itziar mientras compartían un desayuno temprano en la pequeña cocina. La anciana la miró por encima de sus gafas con una mezcla de orgullo y tristeza. «Las oportunidades, mi niña, a veces vienen disfrazadas de despedidas». En la universidad, Amaya se había convertido en una especie de leyenda urbana, la estudiante que había desafiado a una de las familias más poderosas de la ciudad y había emergido más fuerte. Sus compañeros más jóvenes la buscaban para pedirle consejo, no solo sobre programación, sino sobre cómo mantener la dignidad frente a la adversidad. Una tarde, mientras preparaba su presentación final para el curso de programación avanzada, recibió una visita inesperada en la biblioteca. John Elizondo, un arquitecto reconocido que había asistido a una de sus conferencias sobre tecnología aplicada al diseño, se acercó a su mesa. «Tu artículo sobre la automatización en la arquitectura sostenible me pareció fascinante», comentó mientras se sentaba frente a ella. «Me preguntaba si estarías interesada en colaborar en un proyecto que estamos desarrollando». John era diferente a cualquier persona que Amaya hubiera conocido antes. Mayor que ella por una década, llevaba su éxito con una humildad que contrastaba sharply con la ostentación de los círculos sociales de los Azcárate. Sus ojos reflejaban una inteligencia aguda y una bondad natural que la hacían sentir inmediatamente cómoda. «El proyecto combinaría tu experiencia en programación con aplicaciones prácticas en diseño arquitectónico», explicó John mientras compartían un café en una terraza del puerto. «Sería un trabajo independiente, por supuesto, compatible con tus otros compromisos». La propuesta era tentadora, no solo por el aspecto profesional. John la trataba como una igual, valorando sus ideas y contribuciones sin prejuicios sobre su pasado o su situación actual. Las reuniones de trabajo pronto se convirtieron en conversaciones que se extendían más allá del ámbito profesional. Mientras tanto, la vida en San Sebastián continuaba su curso. Los periódicos locales anunciaron el compromiso oficial de Mikkel Azcárate con Patricia Mendizábal, con una foto de la feliz pareja en la portada de la sección de sociedad. Amaya observó la noticia con una mezcla de nostalgia y alivio, sorprendida de que el dolor que antes la consumía se hubiera transformado en una suave melancolía. «A veces», le había dicho doña Itziar, «el universo cierra puertas para que podamos ver las ventanas que siempre estuvieron abiertas». Esas palabras resonaban con más fuerza ahora, mientras Amaya consideraba los cambios que se avecinaban en su vida. Sus columnas para la editorial de Barcelona estaban ganando reconocimiento nacional. El proyecto con John avanzaba exitosamente, combinando su pasión por la tecnología con aplicaciones prácticas que podían mejorar la vida de las personas. Y, más importante aún, había recuperado la paz interior que creía perdida. Una tarde, mientras trabajaba en el proyecto con John en su estudio con vistas al mar, se dio cuenta de que algo había cambiado. La manera en que él la miraba cuando creía que no se daba cuenta, el modo en que sus manos se rozaban accidentalmente al señalar detalles en los planos, la forma en que las conversaciones fluían sin esfuerzo entre lo profesional y lo personal. «¿Cenamos esta noche?», preguntó John con naturalidad al final de una larga sesión de trabajo. «Conozco un pequeño restaurante en el Puerto Viejo». Se detuvo al ver la expresión dubitativa de Amaya. «Solo si te apetece, claro. Sin presiones». Era esa ausencia de presión, esa libertad para ser ella misma, lo que hacía que todo fuera diferente. John no intentaba impresionarla con su posición social,
ni se avergonzaba de ser visto con ella en público. Su interés era genuino, basado en quién era ella como persona, no en lo que representaba o dejaba de representar en la escala social. «Me encantaría», respondió Amaya con una sonrisa sincera. Mientras recogía sus cosas, su mirada se detuvo en el horizonte visible desde las ventanas del estudio. El mar de San Sebastián, testigo silencioso de tantos cambios en su vida, parecía brillar con una luz diferente. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, se presentaba lleno de posibilidades emocionantes. El otoño había teñido de ocre los jardines de Alderdi Eder cuando Amaya recibió una carta que cambiaría su vida para siempre. El sobre, con un membrete de un prestigioso bufete de abogados de Madrid, llegó a su nuevo apartamento, un pequeño pero acogedor espacio que había podido alquilar gracias a sus ingresos como columnista y consultora. «Estimada señorita Urrutia», comenzaba la carta, «nos ponemos en contacto con usted en relación a la herencia del señor Iñaki Goicoechea». Amaya leyó el nombre varias veces, intentando encontrarle algún significado. No conocía a ningún Iñaki Goicoechea, y sin embargo, según la carta, este hombre la había nombrado su única heredera. «Deberías ir a Madrid», le aconsejó John durante una de sus cenas ahora habituales. Su relación había florecido naturalmente en los últimos meses, construida sobre una base de respeto mutuo y entendimiento. «Te acompañaría si quieres». Su oferta, hecha sin presiones ni expectativas, era típica de su forma de ser. La oficina del bufete de abogados ocupaba un elegante edificio en el centro de Madrid. El abogado principal, un hombre de mediana edad llamado Alberto Ruiz, la recibió con una expresión que mezclaba profesionalidad y algo que parecía compasión. «Señorita Urrutia», comenzó tras los saludos iniciales, «el señor Goicoechea era un empresario vasco muy exitoso que residía en el extranjero. Antes de su fallecimiento, contrató nuestros servicios para localizarla». El abogado hizo una pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Verá, el señor Goicoechea era su padre biológico. El mundo pareció detenerse por un momento. Amaya sintió la mano de John buscar la suya bajo la mesa, ofreciéndole un ancla en medio de la tormenta emocional que se desataba en su interior. «Hay más», continuó el abogado. «Su madre, Maite Larramendi, está viva. El señor Goicoechea nos proporcionó información sobre ella antes de su fallecimiento». Sacó otro sobre del expediente. «Esta es una carta que ella escribió para usted hace 25 años, el día que se vio obligada a dejarla en el orfanato». Con manos temblorosas, Amaya abrió la carta. La caligrafía era delicada, aunque las manchas en el papel sugerían lágrimas derramadas mientras se escribía. «Mi querida hija, si estás leyendo esto, significa que finalmente Iñaki encontró el valor para hacer lo correcto. Nunca he dejado de pensar en ti, ni un solo día desde que me vi obligada a dejarte en el orfanato. Tu padre y yo éramos muy jóvenes cuando nos enamoramos. Él estaba prometido a otra mujer, un matrimonio arreglado por su familia para mantener su imperio empresarial. Cuando quedé embarazada, su familia me amenazó. Me ofrecieron dinero para desaparecer, pero lo único que quería era mantenerte a mi lado. Sin embargo, su poder e influencia eran demasiado grandes. Me dieron un ultimátum. Si no te dejaba en el orfanato, se asegurarían de que ninguno de los dos tuviera un futuro. He vivido con ese dolor durante todos estos años. Iñaki se casó como su familia quería, pero nunca fue feliz. Hace unos años, después de enviudar, me buscó. Me contó que te había estado siguiendo desde lejos, orgulloso de tus logros, de tu fortaleza. Su mayor arrepentimiento fue no haber tenido el valor de enfrentarse a su familia en su momento. Sé que ninguna explicación puede compensar los años de soledad y dolor que has vivido. Solo espero que puedas entender que el amor que sentía por ti fue lo que me llevó a tomar la decisión más difícil de mi vida. Con todo mi amor, Maite». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Amaya mientras leía. John la abrazó en silencio, ofreciéndole el apoyo que necesitaba, sin intentar llenar el espacio con palabras innecesarias. «Su madre vive en un pequeño pueblo cerca de Bilbao», explicó el abogado suavemente. «El señor Goicoechea dejó una considerable herencia a su nombre, pero más importante aún,
dejó toda la documentación necesaria para que pueda conocer su historia completa. Esa noche, en la habitación del hotel en Madrid, Amaya se sentó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad mientras procesaba todo lo que había descubierto. John le había dado espacio, quedándose en una habitación separada, pero manteniéndose cerca por si lo necesitaba. Su teléfono vibró con un mensaje. Era una foto que el abogado había prometido enviarle, una imagen de sus padres biológicos cuando eran jóvenes, sonriendo a la cámara en lo que parecía ser la playa de la Concha. En sus rostros podía ver rasgos que reconocía como propios, pero más que eso, podía ver el amor que habían compartido. El pequeño pueblo costero cerca de Bilbao donde vivía Maite Larramendi parecía sacado de una postal. Las casas tradicionales vascas se alineaban en calles empinadas que descendían hacia un puerto pesquero, y el aroma a mar se mezclaba con el del pan recién horneado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto sola?, preguntó John mientras detenía el coche frente a la dirección indicada. Amaya asintió, agradecida por su comprensión. Este era un momento que necesitaba enfrentar por sí misma. La casa de Maite era una construcción modesta, pero bien cuidada, con macetas de geranios en las ventanas y una pequeña huerta en el jardín trasero. Mientras Amaya caminaba hacia la puerta, cada paso parecía más pesado que el anterior. ¿Qué le diría a la mujer que la había traído al mundo? ¿Cómo procesaría 25 años de ausencia? Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Una mujer de mediana edad, con el mismo color de ojos que Amaya y el pelo salpicado de canas, se quedó inmóvil en el umbral. Por un momento, el tiempo pareció detenerse mientras madre e hija se miraban por primera vez en un cuarto de siglo. «Sabía que vendrías», susurró Maite, su voz temblando con emoción contenida. «Te he esperado cada día desde que Iñaki me dijo que te había encontrado». El abrazo que siguió fue torpe al principio, como si ninguna de las dos supiera exactamente cómo navegar este momento tan esperado y temido a la vez. Pero poco a poco, la rigidez se fue disolviendo, reemplazada por lágrimas silenciosas y el reconocimiento mutuo de un vínculo que ni el tiempo ni la distancia habían podido romper. En la pequeña cocina de Maite, sobre una mesa cubierta con un mantel bordado a mano, las historias comenzaron a fluir. Maite había guardado cada recorte de periódico, cada artículo en línea que mencionaba a su hija. Había seguido su carrera desde lejos, orgullosa pero incapaz de acercarse por el peso de la culpa y el miedo. «Cuando me enteré de tu compromiso con el hijo de los Azcárate», confesó Maite mientras servía más té, «sentí que la historia se repetía. Otra familia poderosa intentando controlar el destino de alguien que amaba». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero tú fuiste más valiente que yo. Tú te enfrentaste a ellos». Amaya escuchó la historia completa de su nacimiento, cómo Iñaki y Maite se habían enamorado siendo estudiantes, cómo la familia Goicoechea había amenazado con destruir no solo el futuro de Maite, sino también el de su bebé si no desaparecía de sus vidas. «Tu padre nunca fue feliz en su matrimonio arreglado», explicó Maite. «Pero cuando su esposa falleció hace unos años, algo cambió en él. Comenzó a buscarte, a seguir tu vida desde lejos. Estaba tan orgulloso de ti, de la mujer en la que te habías convertido». Las horas pasaron como minutos mientras madre e hija recuperaban el tiempo perdido. Maite mostró a Amaya álbumes de fotos que había mantenido en secreto, incluyendo imágenes de Iñaki sosteniendo a su hija recién nacida, momentos robados al destino antes de la separación forzada. «Nunca me perdonaré haberte dejado», dijo Maite en un momento de vulnerabilidad. «Pero quiero que sepas que cada decisión, por dolorosa que fuera, la tomé pensando en protegerte». «Lo sé», respondió Amaya, sorprendida por la paz que sentía. «Y aunque no podemos recuperar el tiempo perdido, podemos construir algo nuevo desde aquí». Cuando John regresó a recogerla al anochecer, encontró a madre e hija sentadas en el pequeño jardín trasero, sus siluetas recortadas contra el cielo del atardecer. La escena transmitía una sensación de serenidad, como si dos piezas de un rompecabezas finalmente hubieran encontrado su lugar. «John», llamó a Amaya con una sonrisa, «ven a conocer a mi madre».
La palabra madre sonaba extraña en sus labios, pero al mismo tiempo correcta, como una verdad largo tiempo esperada. Esa noche, mientras regresaban a San Sebastián, Amaya reflexionó sobre los giros inesperados que había dado su vida. La herencia de Iñaki, aunque generosa, parecía casi secundaria comparada con el regalo de conocer sus orígenes, de entender finalmente de dónde venía y por qué su vida había comenzado como lo hizo. ¿Estás bien?, preguntó John, su voz suave en la oscuridad del coche. Sí, respondió Amaya, y por primera vez en su vida, esa palabra contenía una verdad completa. Por fin siento que todas las piezas empiezan a encajar. El regreso a San Sebastián después del encuentro con Maite marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Amaya. La ciudad que siempre había considerado ajena comenzaba a revelarse bajo una nueva luz. Estas eran las calles donde sus padres se habían enamorado, donde su historia había comenzado. La noticia de su herencia y su verdadera identidad como hija de Iñaki Goicoechea se filtró rápidamente en los círculos sociales de la ciudad. La reacción fue inmediata y reveladora. Personas que antes apenas la miraban, ahora intentaban establecer conexiones, invitarla a eventos sociales, incluirla en sus círculos exclusivos. Es fascinante cómo el dinero puede cambiar la percepción de la gente, comentó doña Itziar durante una de sus habituales meriendas. La anciana, que había sido su apoyo incondicional durante los años difíciles, seguía siendo su confidente más cercana. El dinero no cambia quién soy, respondió Amaya mientras servía el té. Solo hace más evidentes los prejuicios de los demás. Su relación con doña Itziar se había mantenido intacta, a pesar de que ahora podía permitirse vivir en cualquier parte de la ciudad. La transformación más significativa no era externa, sino interna. Conocer sus orígenes, entender las circunstancias que habían llevado a su abandono, había cerrado una herida que había estado abierta durante toda su vida. Las visitas semanales a Maite se habían convertido en una parte preciada de su rutina, y poco a poco, madre e hija construían una relación basada en el presente, no en el pasado. John había sido su roca durante todo el proceso. Su amor tranquilo y constante le proporcionaba el espacio para procesar sus emociones sin presiones ni expectativas. Las tardes en su estudio de arquitectura, trabajando en proyectos conjuntos que combinaban tecnología y diseño, se habían convertido en sus momentos favoritos del día. Una tarde, mientras revisaban los planos de un nuevo proyecto, Amaya recibió una visita inesperada. Begoña Azcárate, impecablemente vestida como siempre, apareció en la puerta del estudio. Amaya, querida, comenzó con una sonrisa que intentaba ser cálida. He estado pensando que deberíamos dejar atrás nuestras diferencias. Ahora que sabemos quién eres realmente, ahora que saben que soy la heredera de Iñaki Goicoechea, interrumpió Amaya con calma. Lo siento, señora Azcárate, pero sigo siendo la misma persona que trabajaba limpiando oficinas para pagarse los estudios. La única diferencia es que ahora puedo ver con más claridad quiénes son mis verdaderos amigos. La expresión de Begoña se congeló por un momento antes de recuperar su compostura. Por supuesto, querida. Solo pensé, con tu nueva posición social. Mi posición social, como usted la llama, no ha cambiado, respondió Amaya. Sigo siendo la misma mujer que escribió sobre la importancia de la autenticidad. La única diferencia es que ahora tengo más recursos para ayudar a otros que, como yo, luchan contra los prejuicios sociales. John, que había presenciado el intercambio en silencio, se acercó y tomó la mano de Amaya. Su presencia era un recordatorio silencioso de que ya no estaba sola, de que había encontrado no solo el amor, sino también la aceptación incondicional que siempre había anhelado. Begoña se marchó poco después, dejando tras de sí un silencio contemplativo. ¿Estás bien?, preguntó John, aunque la sonrisa serena de Amaya ya respondía a su pregunta. Mejor que nunca, respondió ella. Por primera vez en mi vida me siento completamente en paz con quien soy. Esa noche, mientras cenaban en la terraza de su apartamento con vistas a la bahía, Amaya compartió con John sus planes para el futuro. La herencia de su padre no solo le había proporcionado seguridad financiera, sino también la oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de otros. Quiero crear una fundación,
explicó con entusiasmo. Un espacio que combine tecnología y educación, que ofrezca oportunidades a jóvenes de entornos desfavorecidos. Quiero que otros tengan las oportunidades que yo tuve que luchar tan duramente para conseguir. John la escuchaba con atención, sus ojos brillando con orgullo y amor. Será un proyecto increíble, dijo, y me encantaría ser parte de él, si me lo permites. La propuesta, hecha con la misma naturalidad con la que John hacía todo, hizo que el corazón de Amaya se expandiera de felicidad. No era solo una oferta de colaboración profesional, sino una promesa de futuro compartido, de sueños construidos juntos. El proyecto de la fundación avanzaba rápidamente. Amaya había encontrado un edificio histórico en el centro de San Sebastián y John había diseñado la renovación para convertirlo en un espacio moderno y acogedor que mantuviera la esencia arquitectónica de la ciudad. La Fundación Goiko Etxea Larramendi, leyó Maite en voz alta mientras observaba los planos durante una de sus visitas semanales. Sus ojos se humedecieron al ver los apellidos de ambas familias unidos en el proyecto. Tu padre estaría tan orgulloso. La fundación se centraría en proporcionar educación tecnológica y apoyo a jóvenes de entornos desfavorecidos. Amaya había diseñado personalmente el programa de estudios, combinando sus conocimientos de programación con su experiencia personal de superación. Una tarde, mientras supervisaba las obras de renovación, Amaya se encontró con una sorpresa inesperada. Mikel Azcárate estaba parado en la acera, observando el edificio. Se veía diferente, más delgado y con un aire de melancolía que no tenía cuando estaban juntos. He seguido tu historia en los periódicos, dijo después de un momento de silencio incómodo. Lo de tu padre, la fundación, es admirable lo que estás haciendo. Gracias, respondió Amaya con sinceridad. El dolor que una vez había sentido al verlo se había transformado en una suave nostalgia, como el recuerdo de una canción lejana. Ya lo siento, continuó Mikel, sus palabras saliendo atropelladamente. Siento no haber sido más fuerte, no haber luchado por lo nuestro como te merecías. Todo sucede por una razón, respondió Amaya con una sonrisa tranquila. A veces, las personas entran en nuestra vida para enseñarnos algo y luego deben seguir su camino. La conversación fue breve pero sanadora. Cuando Mikel se marchó, Amaya sintió como si el último peso que llevaba en su corazón se hubiera levantado. Su historia con él había sido un capítulo necesario en su vida, uno que la había llevado a valorarse más a sí misma. Esa noche, durante la cena con John en su restaurante favorito del Puerto Viejo, Amaya reflexionó sobre cómo la vida había dado tantas vueltas para traerla exactamente donde necesitaba estar. ¿En qué piensas?, preguntó John, notando su mirada pensativa. En cómo cada decisión, cada momento difícil, me ha traído hasta aquí, respondió ella. A veces pienso en aquella noche en el Hotel María Cristina, cuando sentí que todo se derrumbaba. Ahora veo que fue el momento en que realmente comenzó mi verdadera vida. John tomó su mano sobre la mesa, un gesto simple pero lleno de significado. La vida tiene una manera curiosa de llevarnos exactamente donde debemos estar, dijo, aunque el camino no siempre sea el que esperábamos. La inauguración de la fundación estaba programada para la primavera siguiente. Amaya había invitado a todos los que habían sido importantes en su viaje. Doña Itziar, que seguía siendo su consejera más sabia, Maite, que ahora pasaba más tiempo en San Sebastián para estar cerca de su hija, sus antiguos profesores del orfanato, que habían creído en ella cuando nadie más lo hacía. El proyecto había atraído la atención de medios nacionales e internacionales, no solo por la innovación de su propuesta educativa, sino por la historia de superación que representaba. Amaya había recibido numerosas solicitudes para compartir su experiencia en conferencias y eventos, pero siempre mantenía el foco en su verdadero objetivo: ayudar a otros a encontrar su propio camino. Una tarde, mientras revisaba las solicitudes para el primer grupo de estudiantes de la fundación, Amaya encontró una carta que la conmovió especialmente. Era de una joven del mismo orfanato donde ella había crecido, que soñaba con estudiar programación, pero carecía de recursos. «Esta es exactamente la razón por la que creamos la fundación», le dijo a John mientras le mostraba la carta.
para que nadie tenga que luchar solo como lo hice yo. John la abrazó por detrás mientras observaban juntos el atardecer desde la ventana de su oficina. El sol se ponía sobre la bahía de la Concha, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, un espectáculo que nunca dejaba de maravillarlos. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó Amaya, recostándose en su abrazo. Que finalmente entiendo que mi valor no depende de mi apellido, mi cuenta bancaria o mi posición social. Depende de lo que elijo hacer con las oportunidades que la vida me da. La primavera había llegado a San Sebastián con una explosión de color y promesas. Los jardines de Alder Dieder resplandecían con flores recién abiertas y el aire estaba impregnado con la dulce anticipación del cambio. Era el día de la inauguración de la Fundación Goicoechea Larramendi y el edificio restaurado brillaba bajo el sol de la mañana. Amaya se encontraba en su oficina, repasando una última vez el discurso inaugural. Las palabras en el papel parecían vibrar con la emoción contenida de todo lo que había vivido para llegar a este momento. A través de la ventana, podía ver a los invitados comenzando a llegar, estudiantes seleccionados para la primera promoción, personalidades del mundo tecnológico, periodistas y las personas que habían sido fundamentales en su viaje. ¿Lista?, preguntó John desde la puerta. Vestía un elegante traje oscuro, pero era su sonrisa cálida lo que captó la atención de Amaya. Se había convertido en su compañero en todos los sentidos, apoyándola en cada paso del camino. «Casi», respondió ella, ajustando su vestido azul marino. «Solo necesito un momento más». En el vestíbulo del edificio, doña Itziar conversaba animadamente con Maite. Las dos mujeres que habían sido sus madres en diferentes etapas de su vida habían desarrollado una amistad instantánea, unidas por su amor por Amaya. Ver a las dos juntas, compartiendo historias y risas, llenaba su corazón de una alegría indescriptible. Los primeros estudiantes de la fundación, 15 jóvenes seleccionados de diferentes entornos desfavorecidos, esperaban nerviosamente en las primeras filas del auditorio. Entre ellos estaba María, la joven del orfanato cuya carta había tocado tan profundamente a Amaya. Sus ojos brillaban con la misma determinación que Amaya recordaba haber tenido a su edad. Cuando llegó el momento de su discurso, Amaya subió al podio con una serenidad que sorprendió incluso a John. Ya no era la joven insegura que limpiaba oficinas para pagarse los estudios. Se había convertido en una mujer fuerte, segura de su lugar en el mundo. «Hace no mucho tiempo», comenzó, su voz clara y firme. «Yo estaba donde muchos de ustedes están ahora, soñando con un futuro que parecía inalcanzable, luchando contra prejuicios y obstáculos que parecían insuperables. Hoy estoy aquí no solo para inaugurar esta fundación, sino para compartir una verdad que he aprendido en mi camino. No son nuestras circunstancias las que definen quiénes somos, sino nuestra determinación para superarlas». Mientras hablaba, su mirada recorría el auditorio conectando con cada persona presente. Vio lágrimas en los ojos de Maite, orgullo en la sonrisa de doña Itziar y amor incondicional en la mirada de John. «Esta fundación no es solo un centro educativo», continuó. «Es un testimonio de que los sueños, cuando se combinan con trabajo duro y determinación, pueden convertirse en realidad. Cada uno de ustedes, nuestros primeros estudiantes, lleva dentro la semilla de un futuro extraordinario. Nuestro compromiso es proporcionarles las herramientas y el apoyo necesarios para que esa semilla florezca». El discurso fue recibido con una ovación atronadora. Mientras los aplausos resonaban en el auditorio, Amaya sintió una profunda sensación de plenitud. Había transformado su dolor en propósito, sus luchas en inspiración para otros. Después de la ceremonia oficial, durante la recepción, Amaya se encontró rodeada de personas que querían compartir sus historias y expresar su admiración. Pero su momento más significativo llegó cuando María, la joven del orfanato, se acercó tímidamente. «Señorita Urrutia», comenzó la chica, «quería agradecerle por esta oportunidad. Cuando leí su historia en los periódicos sobre cómo había superado tantos obstáculos, me dio esperanza. Me hizo creer que yo también podría hacerlo». Amaya tomó las manos de la joven entre las suyas. «María, prométeme algo. Cuando alcances tus sueños, y sé que lo harás,
extiende la mano para ayudar a otros. Así es como cambiamos el mundo, una persona a la vez. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a ponerse sobre la bahía de la Concha, bañando la ciudad en una luz dorada. En un momento tranquilo, Amaya se encontró en la terraza del edificio con John, observando el paisaje urbano que tanto amaban. ¿Sabes?, dijo él, abrazándola por detrás. Creo que este es solo el comienzo de algo extraordinario. Amaya sonrió sabiendo que tenía razón. La fundación era más que un proyecto, era un legado, una manera de asegurarse de que otras personas tuvieran las oportunidades que ella había tenido que luchar tanto para conseguir. Un año había pasado desde la inauguración de la Fundación Goicoechea Larramendi y el éxito había superado todas las expectativas. Los primeros estudiantes estaban floreciendo, desarrollando proyectos tecnológicos innovadores que comenzaban a llamar la atención de empresas importantes. La historia de Amaya y su fundación se había convertido en un símbolo de esperanza y transformación social. Era una tarde tranquila de verano, y Amaya caminaba por la playa de la Concha con John, sus pies descalzos dejando huellas en la arena húmeda. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y oro, recordándole aquella primera cena juntos. Hacía ya tanto tiempo. ¿Recuerdas cuando nos conocimos en la biblioteca?, preguntó John, entrelazando sus dedos con los de ella. Nunca te lo he dicho, pero ese día había ido específicamente a buscarte. Había leído todos tus artículos y estaba completamente intrigado por la mente brillante detrás de ellos. Amaya lo miró sorprendida. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque quería que nuestra historia se desarrollara naturalmente, respondió él con una sonrisa, y porque sabía que necesitabas encontrar tu propio camino primero. Se detuvieron cerca del lugar donde, según la foto que guardaba como tesoro, sus padres biológicos se habían enamorado décadas atrás. La vida tenía una manera curiosa de cerrar círculos, pensó Amaya. ¿Sabes?, comenzó John, girándose para mirarla a los ojos. He estado pensando mucho últimamente sobre el pasado, el presente y, sobre todo, el futuro. Se arrodilló en la arena, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Amaya Urrutia, ¿me harías el honor de compartir ese futuro conmigo? Las lágrimas brotaron de los ojos de Amaya mientras John abría la caja, revelando un delicado anillo que capturaba los últimos rayos del sol poniente. No era una joya ostentosa, sino una pieza elegante y significativa exactamente como su relación. Sí, respondió ella, su voz temblando de emoción. 1000 veces sí. La noticia de su compromiso fue recibida con alegría por todos los que los conocían. Maite, que ahora vivía permanentemente en San Sebastián, abrazó a John como al hijo que siempre había deseado tener. Doña Itziar, con lágrimas en los ojos, comentó que siempre había sabido que encontrarían el uno al otro. Decidieron celebrar la boda en el jardín de la fundación, un símbolo de cómo su amor había crecido junto con sus sueños compartidos. La ceremonia fue íntima pero significativa, con la presencia de aquellos que habían sido fundamentales en su viaje. María, la joven del orfanato que ahora destacaba en su programa de programación, fue una de las damas de honor. Los primeros estudiantes de la fundación organizaron una sorpresa especial. Una presentación multimedia que contaba la historia de Amaya y John, desde sus primeros encuentros hasta la creación de la fundación. Durante el intercambio de votos, Amaya miró a los ojos del hombre que había estado a su lado en cada paso del camino, que la había amado no a pesar de su pasado, sino incluyendo cada parte de su historia. «John», comenzó ella, su voz clara y segura, «llegaste a mi vida cuando menos lo esperaba y más lo necesitaba. Me enseñaste que el amor verdadero no exige cambios, sino que celebra quiénes somos. Contigo he aprendido que la fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarnos juntos cada vez. Te prometo una vida de aventuras compartidas, de sueños construidos juntos, de amor incondicional». La recepción fue una celebración de amor y comunidad. Maite y doña Itziar compartían historias sobre Amaya, riendo y llorando alternativamente. Los estudiantes de la fundación presentaron proyectos tecnológicos especialmente diseñados para la ocasión. El amor y el apoyo que llenaban el ambiente eran palpables,
Mientras bailaban su primer baile como marido y mujer, Amaya reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta este momento. Cada obstáculo, cada desafío, cada momento de duda había sido un paso necesario en su viaje. «¿En qué piensas?», susurró John, mientras giraban suavemente al ritmo de la música. «En lo afortunada que soy», respondió ella, «no solo por encontrarte, sino por todo lo que he vivido para llegar hasta aquí. Cada experiencia, incluso las más difíciles, me han hecho quien soy. Y eres extraordinaria», dijo él, besando suavemente su frente. La noche avanzaba y las estrellas brillaban sobre San Sebastián. En la pista de baile, rodeados de sus seres queridos, Amaya y John continuaban moviéndose al ritmo de la música, sus corazones latiendo al unísono, sus almas entrelazadas en una promesa de amor eterno. Esta era su historia, una historia de superación, de dignidad, de amor verdadero. Una historia que demostraba que, a veces, los finales felices no son el resultado de la suerte o el destino, sino de la valentía para mantener la esperanza, la fortaleza para seguir adelante y la capacidad de abrir el corazón al amor verdadero cuando llega. Y mientras la música continuaba sonando y las estrellas brillaban en el cielo nocturno, Amaya supo con certeza que este no era un final, sino el comienzo de su siguiente gran aventura. Una aventura que compartiría con el hombre que la amaba por quien era, rodeada de la familia que había elegido y la que había recuperado, dedicada a hacer del mundo un lugar mejor para aquellos que, como ella una vez, soñaban con un futuro mejor.